Vamos de inmediato a las informaciones, después de los anuncios de la revista Al Tanto Magazine, de nuestro noticiero vertical, que el primer noticiero en vertical de República Dominicana lo lanzamos ayer, y también el relanzamiento de nuestra página web, nuestro periódico altanto.com.do. Yamel, aunque Al Tanto TV estaba celebrando sus 15 años, la gente de Senasa y los involucrados en este supuesto entramado ya están durmiendo con ropa. Vamos a ver los detalles. Ay, Dios mío, qué fuerte Colombia. Bueno, nos hacemos la pregunta de qué es Pharmacard y estaremos compartiendo con nuestra audiencia precisamente los datos de esta empresa que ahora ha salido bailando, como decimos, en este caso de Senasa. Básicamente, Pharmacard es uno de los que ahora tiene un sonido importante en este supuesto entramado de corrupción que sabemos que se está escuchando en el Senasa. La misma Nuria Piera le dedicó uno de sus programas precisamente a Pharmacard, que es básicamente una empresa que administra y dispensa medicamentos ambulatorios. Oigan, a más de 3.6 millones de los afiliados al Senasa, al régimen contributivo. Esta empresa se fundó en el 2002 y desde entonces ha estado afiliada o aliada a más de 1.500 farmacias. Y se dice que procesa más de 721,000 transacciones mensuales apoyadas en tecnología de punta y controles internacionales contra el fraude y el desperdicio. Ojo aquí, ellos son conocidos por ese tema, por el tema de poder bajar costos. Incluso, según informaciones, ellos en el periodo del 2012 y el 2020, según ellos mismos, según el mismo Pharmacard, ellos ayudaron a Senasa a reducir el gasto en medicamentos en casi un 40% respecto a los años anteriores. Además, pues este contrato que ellos tenían en ese momento duró hasta el 20, terminó precisamente en el año 2020, pero al final continuó hasta el 2021 porque el nuevo proveedor que había contratado Senasa pues no pudo cumplir con los plazos. Entonces vuelve otra vez Pharmacard hasta el 2021. Luego, Senasa en el 2024 decide volver a contratar a Pharmacard bajo un modelo de gestión capitada a riesgo. Y pues ahí presta los servicios. Y luego, en febrero del 2025, febrero de este mismo año, es que se firma un acuerdo entre el Senasa y Pharmacard SRL, específicamente el 28 de febrero de este año, para la provisión de medicamentos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados, en un acuerdo que implicaba que el manejo de más, oigan, en ese contrato se estaba hablando de que entonces Pharmacard tendría que manejar una suma aproximada de 11.304 millones de pesos en 3 años, ¿ok? O sea que ese contrato que firma el Senasa con Pharmacard este año tenía una vigencia de unos 3 años. Luego, entonces, la Dirección General de Contrataciones Públicas analizó el caso y declaró que el contrato violaba la Ley 340-06 de compras y contrataciones al ejecutarse de manera directa, ¿ok? O sea, Senasa le dijo, hey, Pharmacard, quiero que seas tú que me prestes este servicio, y no se llevó a cabo el proceso competitivo y bajo la figura de una PSS y sobre todo bajo el aval del Ministerio de Salud, que como sabemos es como deben hacerse estos procesos. Así que por esto, este organismo dispuso la anulación del contrato entre Senasa y Pharmacard, aunque duró unos 70 días hábiles después de esto para no afectar a los afiliados. Este documento establecía un pago per cápita de 168 pesos por afiliado, lo que incluía 1.765.266 miembros del régimen contributivo y más de 105.628 pensionados y jubilados. En total representaba 314 millones mensuales. Por eso hablábamos de 3.000 millones al año y 11.000 millones y pico durante los 3 años de vigencia. Pero encima este contrato contemplaba una renovación automática por 3 años adicionales. O sea,
un contrato que les iba a garantizar a Pharmacart una vigencia o que iban a durar 6 años básicamente ahí agarrados de SENASA y consolidaría pues un negocio que podría superar los 22 mil millones de pesos. Ay, luego entonces se detectaron irregularidades, lo que decíamos de que no era una prestadora de servicios de salud, finalmente Pharmacart, y que no contaba con el aval del Ministerio de Salud. Además, decía que el contrato en realidad configuraba un mecanismo tecnológico y financiero destinado al control y administración de costos de los medicamentos mediante la plataforma Medinet, cosa que contradice la naturaleza de una prestadora de servicios de salud. Bueno, pero finalmente Pharmacart, antes de firmar con SENASA, pues el mismo SENASA mantenía un acuerdo vigente con la empresa Digital Health Network para gestionar autorizaciones de medicamentos desde el 2020 hasta el 2025, pero ese contrato fue cancelado en el 2025. Estos compromisos que tenía el Pharmacart con SENASA, se habla de que superaban los 4.350 millones entre 2021 y 2025. Hasta ahora, esas son las informaciones más relevantes de este caso. Se habla de que antes de que se terminara este contrato en este mismo año, 2025, Pharmacart gestionaba más de 25.000 transacciones diarias y que le servía, como dije, a casi 4 millones de afiliados, para ser exactos, 3.6 millones de afiliados. Y también se habla de la denuncia ciudadana que se presentó por la empresa que ya mencioné, que se le dio un plazo de 60 días para este nuevo proceso. Ahí está. Miren, esta información que nos compete ahora a las 8 de la mañana va en la línea de lo que hablábamos anteriormente, de las cuestiones que están pasando a nivel sumatorio de un tema que decimos nosotros y es energético, de lo que atraen esos gobiernos blancos, sea PRD y en este caso ya PRM. Ahorita, Colombia y Yemen que se acaban de integrar, ahorita hablábamos de lo que ha ocurrido en Santiago, de una masacre que ha habido allí, una barbería, de manos de la policía. Hablamos de otras cuestiones que van mostrando a República Dominicana una luz muy negativa. La gente de la cábala que cree en las cuestiones de que partidos tienen cierta mística que llevan al país en malos destinos. Esto que está pasando en SENASA, la aseguradora más importante del país, la que tiene más afiliados y en la cual la gente tiene más esperanzas cimentadas en ella. Entonces, tener lo que pasó con la educación recién para empezar este ciclo educativo, tener ahora metido el sistema de salud y el sistema eléctrico, que es un caos también, el sistema de transporte que hablamos ahorita del caos, del tema de los giros a la izquierda, el tema fronterizo y las falencias que allí tenemos, vemos una sumatoria y una nebulosa que va subiendo. Quisiéramos nosotros que fuese diferente, que se dispersara todo eso y que se aclare el panorama, que Luis se haga acompañar de gente buena, que el tema de fronteras se resuelva, que el tema de salud no fuese verdad lo que está pasando con SENASA, que el tema del dictamen de Estados Unidos que aún nos pone otra vez en la lista de países que tenemos que ver con el narcotráfico a nivel mundial, que estamos en la misma lista que Panamá y que demás países del narcotráfico. Pero esta nebulosa es lo que nos está arropando justamente ahora. Y ustedes preguntarán, ¿pero nosotros qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros en este sentido? Iniciando con lo siguiente. Nosotros como individuos debemos protegernos de esta nebulosa y debemos ser cautos en los próximos movimientos que vayamos a hacer para elegir gobernantes de una nación. Porque no es solo a quien se elige y la propuesta o la promesa que te hace, sino es saber y entender qué viene detrás de eso, cuál es el presagio espiritual que trae la gente que viene a gobernarte, qué pasa con ese gobierno. Y esto parece mucha cábala, como les dije, pero debemos ser cautos hasta en eso. Debemos ser cautos cuando hacemos cacerolazos. Colombia hablaba de eso y de la gente que nos asesora,
de qué significa hacer cacerolazo en el mundo espiritual, en el mundo energético, lo que se provoca y lo que se causa en ese momento. Entonces, tener esa ¿Tú lista... estás dando idea de cacerolazo? Estoy diciendo que ya hay gente que está haciendo cacerolazo. Ya se está hablando de eso. Se está hablando de eso, y gente que lo hizo la vez pasada, y que el resultado de lo que estamos viendo ahora posiblemente sea por esos cacerolazos que se dieron. Uno no puede decir que se opone a los cacerolazos porque cada quien tiene derecho a... Libertad de expresión. Pero tal y como dice Iván, a mí espiritualmente no me gustan los cacerolazos. ¿Por qué? Porque es como un decreto de que hay hambre, es como un decreto de que hay miseria, porque cuando en los países que han tocado las cacerolas es porque no hay nada adentro que comer. O sea, cuando nosotros tocamos las cacerolas, yo la toqué una vez en la pandemia, sí. y yo me sentí reprendida en mi espíritu. Eso fue una cosa que nadie me lo explicó, fue algo en mí. Porque en verdad mi despensa estaba llena de comida. O sea, la cacerola es para hacer una huelga. Un simbolismo de que tú tienes falta de comida, y es como un decreto que tú estás diciendo venga la necesidad. Eso es una cosa de lo que yo creo, tú sabes. Entonces, y yo sé, es una forma bonita de manifestarse, eso sí, segura, porque estás desde tu casa. Sabemos que cuando tú sales a manifestarte, te arriesgas. Hay muchas personas que han perdido la vida en manifestaciones, pero yo no sé por qué estamos hablando de cacerolazo, porque no creo que el país vaya por ahí. Respecto a lo de Senasa, Nelson, antes de pasar contigo, miren, cuando el presidente en distintos discursos habló de el logro que era afiliar 3 millones de dominicanos, 2 millones y pico, algo así, no sé si ustedes se acuerdan. Quizá a muchas personas eso le pasó por de lado, o a muchas personas le pareció una genialidad, un gran logro. Desde entonces me preocupaba lo que podría pasar con el Seguro Nacional Senasa, y ahí están las consecuencias. Cuando tú manejas, en San Juan se dice briega, cuando tú briegas o bregas con una cantidad de millones, o sea, todo lo que es mucho, algo se cuela. Claro. O sea, es una cantidad enorme de servicios contratados, aunque no prestados, según lo que estamos viendo. Entonces había mucho chance para que pase lo que está pasando. Y yo tengo la impresión de que no hemos visto lo peor de Senasa, porque cuando tú ves a Félix Reina, el director del DIECOM, vocero del presidente, diciendo graves irregularidades, o sea, cuando tú anuncias, dicen por allá, que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se ve. O sea, cuando tú ves al mismo oficialismo diciendo de grandes irregularidades, yo creo que va a ser de espanto y de asombro las cosas que van a salir a relucir de este caso, que no será el único. Yo decía ayer que faltan casi 4 años de gobierno y es muy preocupante el camino que está llevando, hablando de cacerolazos, como Iván citaba. Ojalá que Dios ilumine al presidente y lo ayude, y que la gente que él ha elegido lo ayuden, porque falta mucho todavía, es temprano todavía, diría Jochi, y yo nunca había visto una cosa así en Senasa, insisto. Yo había visto escándalo en el plan social, en obras públicas, en la antigua ISOE, hasta en salud pública, como tal, como ministerio, pero nunca había visto algo en Senasa, que debería ser una institución como lo es el Banco de Reservas, como lo es... Sí, con ese nivel de seriedad, de hermetismo, o sea, es casi algo privado. Paso con Nelson. Bueno, yo quisiera que nos diéramos un tiempo en casa para que entendiéramos lo que ha sucedido. Cuando yo llegué al país, me di cuenta que en el show del mediodía llevaban niños con diferentes enfermedades, y una de las cosas que me impactaba era, y obviamente lo sé que Iván Ruiz lo hace de todo corazón, pero yo decía, Dominicana es un país, es una nación, no es una finca, no es un grupo de amigos que nos encontramos en una isla perdida, como la película Lost. Un país con presupuesto, instituciones. Luego veía que durante el programa se llamaba a un funcionario para ver si podían ayudar a ese niño con esa situación específica. ¿Cuánto vale el medicamento? No, es un medicamento que vale $500,000 de pesos. Bueno, vamos a ver si fulano me da. Y yo empecé a preguntarme, pero entiendo el concepto, pero no entendía por qué el Estado estaba ausente de la ayuda que debía prestarle a esos niños. Y luego veo en la televisión dominicana siempre tratando de ayudar a gente que necesita $1,000,000 de pesos, $500,000 de pesos.
para poder salvar una vida. Cuando veo una persona que se roba 30,000 millones de pesos del tema de salud pública, entendiendo que durante el periodo que esa persona se robó todo ese dinero, niños perdieron la vida porque no tenían acceso a poder pagar una vacuna de alto costo, personas que estaban con algún tipo de situación médica murieron y fallecieron porque nunca tuvieron acceso a los recursos. Quiero que nos quedemos con eso porque la pobreza tiene un rostro definido en la vida. La carencia, la precariedad, el único lugar donde la gente más vulnerable puede ser atendida es en un hospital público. Y ahí actúa la Seguridad Social o el Servicio Nacional de Salud, como se llama en la República Dominicana. Cuando yo le quito dinero a un pobre, a un infeliz, a una persona que solo tiene ese recurso para poder salvar su vida, eso no me convierte en un criminal. Eso me convierte en un monstruo, en una persona completamente sin alma. Voy a repetir brevemente lo que yo le dije ayer, que lo he hablado con cada persona que se ha sentado aquí, que es candidato a la presidencia. Ha sido un barrio pobre. Y luego hubo alguien que se ofendió conmigo. Yo le dije, cuando un rico llega a la primera magistratura de la nación y se convierte en presidente, siempre le falta una conexión con el pueblo. Pasó con Sebastián Piñera. Su gran crítica era, oye, este hombre no tiene alma. Cuando usted nunca en la vida ha visto un caldero vacío, cuando usted no tiene ansiedad por llevarle la leche a un hijo. Cuando usted no da cacerolazo porque están vacíos. Claro. Hay personas que se enferman. Ay, ¿sabes que me duele un poquito aquí el pezón? Voy a ir a Hospitén. Bravo, mi amor. Gracias a Dios que tú tienes dinero para ir a Hospitén. Ahora, cuando ocurre en un pobre, déjalo así, mija, que dame una aspirina. Mami, mira, tienes una bolita, yo creo que tú tienes que ir al médico. No, mijo, de eso así, papi, que no hay dinero para esto. Y cuando se murió esa persona. Porque es pensar todo el tiempo, es que no tengo para ir al médico. Vas posponiéndote, vas postergándote. ¿Por qué? Porque no tienes dinero. Y ver luego un maldito porque no tiene otro nombre o varios malditos que agarran el dinero del pueblo sin importarle el impacto o el daño colateral que eso va a tener. Tienes que ser un monstruo. No tiene otro nombre, otro adjetivo con el cual llamarle a esa persona. Me impacta de manera muy fuerte lo de Senasa, porque yo nací en la Juana Evangelista Jiménez 54, entre la José Martí y la Josefa Brea. Entre la Federico Velázquez, perdón, y la Josefa Brea. Conozco desde niño lo que tiene que ver con la pobreza y trabajé mucho en la parte social en los tres brazos. El olor de la pobreza. Cuando una persona se le rompe, no, déjame así, mijo, porque no tiene para coger un carro público. Ese es el maldito impacto que tiene cuando un ladronazo se toma dinero que le pertenece a un pobre. Si tú le robas la Mercedes-Benz o al Banco Popular, eso es otro tema porque son multimillonarios. Pero cuando tú le quitas a una persona que no tiene absolutamente nada, la única posibilidad de acceso a una vacuna, de acceso a salvar la vida, de acceso para comprar una camilla, muchas veces en un hospital, cuando la sala de cirugía está contaminada, oye, ¿qué es lo que no es que falta tal cosa? Y termino con esto. El Niágara en bicicleta, que es un merengue que todos bailamos, de Juan Luis Guerra, que cuando tú escuchas el Niágara, que tú aprietas a esa mujer, a ti se te olvida la letra. Porque tú lo que estás disfrutando del olor y el aroma de esa mujer que tú amas. Pero cuando empiezas a tomar nota de lo que dice la letra, ahí empiezas a llorar. Porque se han tomado el alcohol de tal, que el hilo de coser, es decir, y eso se repite hoy 2025 en República Dominicana. Pero es una barbaridad. Todavía somos pobres. Han pasado muchos años desde que Juan Luis Guerra escribió esa canción y seguimos con la misma problemática de un hospital. Entonces, no han servido ninguno. Y con esto termino. Ojo con lo que acaba de decir Nicolás a las 7 de la mañana. Bueno, es que lo importante es, no importa si roban, lo importante es que hagan. No, coño. Tiene que acabarse en este país que robar sea como, no, es que yo robo y punto. Tiene que caer preso o cortársele las manos o la lengua al que roba un peso en este país al pobre. Esa es mi opinión. Realmente, este caso de Senasa, uno lo que se queda es con la expectativa de que, bueno, no sea como otros casos que hemos visto, que al final lo que se vuelve todo es una pantomima. Bueno, estamos viendo casos como el de este señor que está devolviendo 3.000 millones. 3.000 millones, sí. Exacto. Maxi Montilla. De 30.000. El 10% de lo que tomó.
quizás este caso de Senasa pues vaya en la misma línea. Ojalá y no sea así. Ojalá. Esa es la expectativa. Y que el Ministerio Público tome las acciones correspondientes. Porque, ¿qué pasa en Senasa? Bueno, estamos hablando de que el Estado ahora también tiene que inyectar, o sea, inyectarle liquidez al Senasa, ¿verdad? Para que puedan operar debidamente. Lo dijo el presidente. ¿De qué diablos estás hablando? Es decir, lo que se robaron, ahora hay que buscar un préstamo para suplir eso. No, aparte de eso, o sea, se ha estado hablando desde hace días de un tema de mala administración, de mala gestión en Senasa. Ajá. Y, bueno, los médicos se han quejado también por el mismo tema de que no se le paga, los pagos se han retrasado, exacto. O sea que a todas luces hay mala administración en Senasa. Y lo lamentable y terrible es que, bueno, el presidente dice, yo no tengo aliados, yo tengo amigos, pero no aliados. Pero, no cómplices. Exacto, no cómplices. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando que ese incumbente de Senasa tiene desde el 2020, desde que comenzó el gobierno, o sea, tiene 5 años, ¿verdad? Desde el 2020. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿no se detectó irregularidades en 5 años? O sea, hubo que esperar. Pero no seas tan diplomático, Nicolás. ¿Por qué no está preso él, su familia, el gato, la abuela y la mamá? Bueno, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. ¿Por qué diablos no están presos? Lo primero es que hay que cumplir el debido proceso, exacto, Nelson, no te sulfures, hay que hacer la investigación. Sí. Yo quiero aprovechar el momento para decir algo. Permíteme cerrar esto brevemente. Cierre, Mariano, para yo. Sí. Cerrador. Disculpa, provocador. Exacto. Entonces, estamos hablando de que en el Senasa ahora mismo tienen que inyectarle porque están prácticamente en déficit. Pero el Senasa, ese mismo Senasa, en el 2012 contó con un superávit. O sea que en vez de inyectarle, el Senasa le inyectó al Estado, según las informaciones que hemos visto. Y estamos hablando de más de 5.000 millones en superávit que mostró el Senasa. Qué contrario, ¿verdad? ¿Y para qué votaste tú por el PRM, Nicolás? Porque tú eras PRM. Tú eras blanco, tú no eras negro en esa época. Queríamos cambio. Y todo está cambiando. Queríamos cambio. Lamentablemente. Ahí está tu cambio, mi amor. Lamentablemente para mal. Ahí está tu cambio, papi. Lamentablemente para mal, porque este no es el cambio que queríamos en Senasa. Bueno, 5 años en darse cuenta de eso. Yo sé que Iván se va a poner muy triste con esta noticia. Usted puede entrar a nuestro periódico digital, altanto.com.do, recién renovado. Muere el actor Robert Redford a los 89 años. Wow. Se apaga una estrella de Hollywood. Robert Redford es creador del Festival de Sundance. Este es el abuelo de los niños que estudiaban con nuestra sobrina. El abuelo de los niños que estudiaron con mi sobrina Daniela. Compartimos en la escuela de mis sobrinos. Robert Redford. Lo conocimos en persona. Yo también lo conocí en persona, claro. Él hizo la película Habana aquí en República Dominicana. Así y papi hizo toda la parte de la escenografía que era de hierro. Así, una figura ilustre del cine, de los pocos que quedaban de esa generación. Quedaba él y Kirk Douglas, el papá de Richard Douglas. Y es una de las figuras que hizo un gran impacto porque no solo fue actor, sino que fue el creador del Festival de Cine de Sundance. Luego de la película de Sundance Kid, que hizo él con otro actor famoso norteamericano, hicieron esa película y de ahí viene el Festival de Sundance de Utah. Así es que esta noticia está en nuestra página web, como todas las informaciones que usted quiera conocer. Muy triste en mi caso y que lo he seguido, que está en mi universo favorito, el universo Marvel, en la película de Civil War, del Soldado del Invierno. Así es, pues muy lamentable. Entonces, volviendo al patio de nuevo, con noticias tan tristes como la muerte de Robert Redford, yo quiero decir que lo que pasó en Senasa, y por eso quiero insistir, señores, yo me estoy preocupando mucho, porque no es nada más que pasó en Senasa, según la denuncia del propio Palacio, sino que fue una política, y por eso yo en su momento, es más, yo nunca abiertamente, mira que yo a Santiago Jacín nunca ni vino a este programa, yo no lo conozco en persona, ese hombre, nunca me puso un anuncio, o sea que yo no tengo por qué defenderlo, ni mucho menos, y no lo conozco y nunca vino, aunque se le invitó, una persona que estaba en su propia isla. Espero que con las personas que él tenía cercanía, en estos momentos salgan a defenderlo. Ahora, yo nunca me he referido a él directamente porque yo pienso, lo que yo no veía bien ese gentío en Senasa,
porque yo lo calificaba como una política del propio Abinader, o sea, una política del gobierno. O sea, el gobierno decidió, es verdad que pasó la pandemia, pero después que pasó la pandemia se pudo haber sedaciado y limpiado toda la planilla de gente que no tenía nada que hacer en Senasa, gente con su dinero. Yo conozco gente con su dinero usando Senasa, aún sitios privados que usaban Senasa con muy buena facilidad y ese dinero salía. Eso es en el caso de lo que se estaba dando el servicio de manera correcta, pero gente que no lo necesitaba. Sin contar, como decía Yamel, Farmac, ¿cómo se llama? Farmacard. Farmacard, y otras entidades que supuestamente no estaban dando el servicio, pero por eso que yo digo, era una política del gobierno por el tema de la pandemia, metieron mucha gente en Senasa, pero la pandemia pasó hace 4 años, ¿verdad? Sí. Claro. Hace 4 años, y lo que se ha hecho es que discurso tras discurso se ha celebrado la inclusión. Señores, que un seguro no aguanta 5 millones de gente. Es una locura, no es posible. Menos si se roban los cuartos. Entonces, pero aunque no se los roben, Nelson, aunque no se los roben, es demasiado gente en Senasa. Pero además, a propósito de la lucha que coge una persona como Nelson de aquí no se cura ni un callo en un pie, pero no solamente en los hospitales públicos y Senasa. Yo tengo una propia experiencia con un seguro casi premium, que no es el básico, el que está en el medio. Y yo duré 15 días interna con mi hijo y yo tuve que buscar como 200,000 pesos fuera del seguro, cash, para pagar los honorarios. Vamos a hacer un programa especial de eso, Cash. o sea, cash, Sí. sin contar lo que el seguro cubría en la clínica. Ninguno de los honorarios de los médicos de eso. me dieron factura que estoy reclamando en el seguro, que ellos me van a responder cuando les dé su gana. Pero mientras tanto yo me tuve que cantear. Si no lo tenía, entonces, que no lo tiene. Yo no sé. Dejan al niño con un Yo- suero puesto yo- hasta que aparezca el dinero. Yo no sé qué hubiera pasado. En mi caso, gracias a Dios, lo pude cubrir, pero es una buena oportunidad lo que está pasando con Senasa. Y a mí me gustaría que la gente nos llame por teléfono, porque no solamente en el seguro de Senasa, la lucha que coge una persona aún pagando su seguro. O sea, eso es un sueldo. Para yo pagar el seguro mío y de mi hijo, el Humano Max, que es el que yo tengo, eso es un sueldo, mi amor, que yo pago mensual, y el día que tú lo necesitas ni te cubre esa pastilla, justamente esa medicina no te cubre, justamente los especialistas, porque además los seguros le devuelven a los médicos, y aquí me voy a poner del lado de los médicos también, una bagatela. O sea, le devuelven a los médicos una bagatela al final, señores, y escríbanme y coméntenme y llámenme ahorita la cantidad de dinero que hay que pagar por diferencia. O sea, yo lo que digo es dónde está el dinero de la seguridad social, el dinero que nosotros pagamos, porque ahora en vez de usted pagar como antes, que usted pagaba 300 pesos, 500 pesos o hasta 1,000 pesos de diferencia, a los especialistas que yo voy, random, o sea, especialista, un cardiólogo, una ginecóloga, hay que buscar 4 y 5 mil pesos con el seguro. O sea, que ¿para qué tenemos seguro? Ahí tenemos las llamadas a propósito del escándalo de Senasa. Esos son los que aceptan seguro. Miren, una Lo que cosa aceptan seguro. Hay una llamadita ahí. ¿Con quién hablamos? buenos días. Sí, buen día, equipo Colombia, Julio de la Sudoriental. Adelante, Julio. Adelante, Julio. Debo recordar algo que me sucedió con Senasa. Mi hija mayor, quien lamentablemente perdió la vida el año pasado, luego de una batalla con una enfermedad renal crónica, y todo lo que hicimos. Bueno, yo recuerdo, yo la trataba en un centro médico, yo tengo seguro Senasa, ella por ende, como dependiente, tenía seguro Senasa. Y en una ocasión ella estaba recluida, duró casi un mes, le dieron de alta, y yo voy a Senasa una semana después de darle de alta, a gestionar unos medicamentos, algo. Y me dicen, pero su hija está ingresada en el hospital. Digo, mi hija está ingresada, no. Mi hija tiene 2 semanas que le dieron de alta. Ah, pero está abierta o sea, La factura. la factura estaba abierta como que ella estaba de alta. Óiganme eso, 2 semanas después. Y eso. Y yo hablé, no, está bien, eso se resuelve. Decía que, o sea, facturaron 2 semanas como que mi hija estaba ingresada. Wow. Eso es parte de lo que ha llevado a Senasa a este descalabro. Lamentablemente. Pueden decir excusas, pueden decir cosas. Hubo inobservancia. Sí, Hubo falta de control. sí. Y yo fui una vez a ver a ese señor, a solicitar una cita a ese señor, por un tema de mi hija.
y nadie me recibió, cosa que no pasaba en otras administraciones pasadas, que el director de SENASA estaba dispuesto para recibir a todo el mundo. Hasta por redes sociales tú lo contactabas y él te decía, venga, que yo lo voy a recibir. Pero lamentablemente, la opulencia de ese señor que administraba SENASA, él se creía intocable, él se creía un dios del Olimpo, porque era el director. Él fue el jefe del sector externo del PRM. Entonces, él entendía que eso se lo ganó él y eso era parte de su familia. Muchas gracias. Wow, gracias Julio por su llamada, por su testimonio, por esa información. Adelante, Yamel. Eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse de que usted se gana un puesto político y que usted es dueño de la institución. Eso que dice Julio, no digo que sea el caso del el señor doctor Jacín. Aunque de él es que él está hablando. Pero digo, yo no digo que sea el caso. Ahora, yo veo que hay instituciones que se comportan, lo que hemos ha dicho tanto de agricultura, tantas denuncias de agricultura, pero lo que dicen es que esa posición es de Hipólito Mejía y es para Limber Cruz y no se puede quitar. O sea, yo creo y espero que nosotros como Estado nos manejemos a un nivel que superemos eso de un empleo por bandereo político. Sí, hay que mirar con pinza el tema de cuáles son los beneficios que reciben estas personas, las responsabilidades que tienen. Yo creo que los cargos hay que hacerlos cada vez menos atractivos, buscando que quien quiera ocupar ese tipo de cargos sea porque tiene un técnico en el área, porque realmente se apasiona por ese tema y tiene una vocación para hacerlo. Bueno, pero independientemente también, o sea, lo que se le debe exigir es el resultado y la eficiencia. Sí, porque eso se le pide ahora y no funciona. Sí, pero está bien, pero si no lo dan, entonces lo que tenemos que tomar es las medidas correspondientes. El presidente, por ejemplo, frente a esta gestión ineficiente, mediocre del SENASA, debió tomar acciones mucho antes. Y debió destituir sí, a ese me llama la señor. atención, Nico, disculpa que te interrumpa, la enorme arrogancia que tienen los funcionarios en República Dominicana. Claro. Tanto jodido auto, tanta camioneta, tanta jipeta, como si nunca hubiesen puesto el trasero Creen que tienen a Dios en una camioneta. agarrado por aquello. Tan arrogantes que son. Por Tenemos eso digo que llamadita. hay que revisar los beneficios. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, muy buenos días. Rafael Rodríguez, de por aquí de 7:30 de La Sánchez. Adelante. Adelante, hermano. Vecino Rafael, adelante. Sí, yo tengo un testimonio de un amigo que era una clínica por el 14 de la autopista Duarte. Para ingresar, para que le dieran un código a ese centro médico, que ni siquiera es una clínica, tuvo que dar 2 millones de pesos. Perdón, Wow. 2 millones de pesos ¿Cómo en el así? Senado. ¿escuchaste? Para que pueda pasar los pacientes, vamos a decir, para que tenga para habilitarlo y pueda pasar por el Senado. Pero eso es un permiso, una licencia, le pagó Un al soborno. Estado. ¿O fue un código, soborno? un código. Eso es lo del código, esa es otra cosa. ¿Cómo que un? Mira, para los centros médicos y especialistas, poder facturar con las aseguradoras se genera un código. Eso es todo, vamos a traer a Chanel aquí para que explique todo eso, eso es todo un sistema. Por ejemplo, hay sociedades, en el caso de los psiquiatras, que lo explicaba Chanel en el episodio que está en nuestro canal de Al Tanto TV, que es una sociedad cerrada y que ellos deciden, por ejemplo, ellos decidieron no tomar seguro. La mayoría de psiquiatras, yo no sé si hay alguno que lo tome, porque ellos son un grupo pequeño que se ponen de acuerdo para. Ese tema de los códigos para los centros médicos y los especialistas es un trámite que se hace. Y hay médicos que no han entrado o porque no le da el código el seguro o porque la sociedad no quiere entrar en el seguro. O sea, es un tecnicismo que... ¿Con quién hablamos? Buen día, Adelante. Moisés de San Cristóbal, Adelante, Moisés. Yaguate. Bienvenido. ¿Tiene SENASA Sí, usted, Moisés? Sí, tengo SENASA. Eso para denunciar también, que eso no se existía en aquellos gobiernos, porque aquí yo no sé por qué que en esto, mira, así con la tarjeta de realidad siempre estaban clonando y siempre que estaban robando, sigue haciéndole un chip y como quiera falla. Ajá. Sí. Así Yo no es. entiendo por qué impresionante. siempre pasa eso en este gobierno. Sí. Así es, mira, hay muchas, gracias por su llamada, hay muchas falencias. Ahorita hacíamos la lista, Colombia, cuando te mencioné todo, que salieron hasta los cacerolazos, era haciendo el recuento de las cosas que han empezado a funcionar mal, luego que estaban bien establecidas. Mira eso que el puntualiza. Él dice, antes no pasaba. Así ¿Qué es lo que es. pasa? En este gobierno, ¿qué está pasando? Hay llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Adelante.
Buenos días, le habla Luis Amado Rodríguez Guzmán desde Mao y pues quiero extenderle un saludo a todo ese equipo y a toda la teleaudiencia. Ay, y Gracias, Luis. decirle a ustedes, escúsenme, es un anciano que le habla, pero siento orgullo y satisfacción de ese equipo, de cada uno de ustedes, esa tolerancia, esa capacidad, esa educación, esa profesionalidad que tienen ustedes. Es un programa envidiable el de ustedes. Literal. Estoy contagiado oyéndole ya hace cierto tiempo y siento una gran satisfacción. A veces siento mal porque hay quienes interactúan que le insultan a ustedes, pero ustedes no le dan mente a eso, ustedes dejan que la bola siga corriendo. Buenos días. Gracias Luis, saludos en Mao a todo el mundo por allá. Riégalo, como dicen. Claro, y sobre todo que hay que estar viendo el programa para criticarlo, o sea que los que nos han criticado nos están viendo. El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que corresponde al Ministerio Público investigar las presuntas irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud SENASA, luego de que su gobierno entregara un expediente con hallazgos a la Procuraduría de la República. El mandatario insistió en que no es correcto que el Poder Ejecutivo adelante valoraciones sobre un caso en investigación. Sin embargo, cuando dan el anuncio, los directivos del DIECON hablan de serias irregularidades. Bueno, las denuncias que colocan a SENASA en el centro de la agenda pública incluyen la autorización de más de 400,000 procedimientos médicos inexistentes que fueron facturados, contratados bajo pagos citados sin fiscalización adecuada, un fuerte incremento en la nómina, apertura de oficinas en el extranjero con alto costo, déficit superior de unos 3.300 millones de pesos, oigan el combo, en el régimen subsidiado y atrasos de hasta un 46% en los pagos a proveedores. A estas se le suman quejas de afiliados por demoras en el servicio y cuestionamientos a contrataciones privadas. La crisis se consolidó tras auditorías internas, reportajes de investigación y denuncias de ciudadanos que llevaron al gobierno a ordenar la entrega formal de un informe a la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Mientras tanto, sectores políticos, opositores y gremialistas advierten sobre la magnitud del caso, ya que se perfila como una de las investigaciones de corrupción más relevantes en la actual gestión. En tanto, el Ejecutivo, por su parte, asegura que los servicios de salud de SENASA no serán afectados. Y Osvaldo, no tiene que devolver tu carnet de SENASA porque no serán afectados, dice el gobierno, a pesar de todo lo que estamos viendo. Yo creo que si el presidente dejaría, se atreve a soñar, a pensar que producto de esta situación las personas afiliadas al SENASA sufran algún tipo de consecuencia negativa o que le deje de funcionar la cobertura de sus seguros, se le termina de caer el gobierno. Si el presidente tiene que sacar de su patrimonio personal, que mucho que tiene, para subsidiar esto, yo creo que lo haría. Tiene fiebre. De verdad. No te mirando lo ajeno, sus cuartos son de él. Él ni cobra porque él dona el sueldo. Oye, esto está contando con la factura que dejó. Bueno, José yo no tengo Rafael SENASA, Abinader, yo no tengo SENASA, pero... Miren, el daño de la marca, como hablan los publicistas y marqueteros de esta plataforma, el daño de la marca, señor, el daño que esto le hace a SENASA. Al PRM, no, olvídate del PRM. No puedo. No, la marca SENASA, que es un seguro que debería funcionar. Tenemos una llamadita, ¿con quién hablamos? ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. De Miami, paisana. Adelante, Miami. José Ramírez de aquí. Adelante, José. Mira, yo no sé lo que va a pasar, pero parece que está podrido todo eso ya en República Dominicana, porque escándalo en agricultura, escándalo por allí. Víctor Casanova ahora salió a la auditoría, empleado de RTVD. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando allá. Cuando explote las sucursales que tienen en SENASA, en Madrid, en Boston, en Nueva York, en Miami, ahí es que va a explotar la bomba, porque aquí nadie utiliza esos seguros de SENASA. Aquí todo el mundo en Estados Unidos va a un hospital y no le preguntan ni siquiera si tiene seguro. Así es que yo no sé para qué hacen ese tipo de inversión. Esos son atracos a mano armada. Este gobierno no hace nada
escándalo tras escándalo. Mira lo que ha pasado con la electricidad, sigue ahí. Mira lo que ha pasado en agricultura, sigue ahí. Donde quiere un escándalo y el gobierno se hace el sordo, mudo y no hace nada. Aquí tú te robas, allá tú te robas un racimo de plátano. Está preso y te meten preso 5 años. Y los millonarios de cuello blanco, ni siquiera hay que mucho protocolo para llamarlo a la justicia. Yo no sé qué le pasa a Jenny Berenice, ahora está muy pasiva y antes era muy activa. ¿Qué es lo que está pasando? La fiebre. Muy buena llamada a Nelson, que lo veo con cara de que está extrañado. Parte Nelson de lo que se está hablando. ¿Qué hace SENASA en Buenos Aires? En Miami. Lo que dice Nelson es que parte de las denuncias es que SENASA estuvo abriendo oficinas en el extranjero con altos costos. Pero no parte de la denuncia. Un gran orgullo, por eso es que yo digo que tampoco culpo al incumbente. Eso fue una política del gobierno, del diseño del gobierno. Había oficinas de SENASA en Nueva York, en Miami y en España, hasta donde yo lo sé. ¿Para qué? Esas fueron las tres que mencionó la persona. Bueno. Te lo pregunto como ignorante absoluto y total. ¿Con quién hablamos y de dónde? Ahora te respondo. Buenos días, le habla la licenciada Mendoza Minerva desde Valverde Mao. Licenciada, ¿cómo está? Estamos un poquito mejor. Pero quiero felicitarle por su gran programa. Tengo un año ya que le doy seguimiento. Estaba en Estados Unidos, desde allá también yo le seguía su gran programa. Gracias. Tiene mucho rating. Gracias. Porque ustedes son unos periodistas que hay que decirle la verdad, se le dice. Pero me alegra bastante que en el día de hoy ustedes tengan en el plato, en la mesa, el problema de SENASA, porque quien les habla es una persona ya de 71 años, que ya estoy pensionada porque yo era licenciada en un hospital de aquí de la línea noroeste, en el cual salí enferma con 2 hernias bien grandes discales en la columna, en el cual me indicaron unas terapias. Fui a SENASA, me cansé de dar viaje, me dijeron que el sistema estaba en el suelo, siempre había un porqué. Y le digo algo, para no cansarle el tema, que eran 12 terapias, y las 12 terapias ya me encojoné tanto que tuve que dejarla perdida. Y cuando fui a Estados Unidos, traer un aparato y yo misma darme mi terapia en mi casa, porque le digo algo, ese problema de SENASA es bastante viejo y viene con un arrastre demasiado grande. Y triste de la persona que no son inteligentes, que no son hábiles como yo, que entendí que algo estaba pasando. Y los medicamentos cuando uno los pide a la farmacia ya no se los traen tampoco a domicilio, sino hay que ir personal. O sea que la crisis de SENASA, mis hijos, eso viene hace tiempo. Se lo dice una persona que tiene 7 años sufriendo de hernia discal en la columna. Le quiero mucho, le sigo su programa. Gracias. Y que pasen buenos días. Muchas gracias. Quiero responderle a Nelson. SENASA Larimar es un seguro de salud para dominicanos en el exterior que ofrece, Nelson, agárrate, cobertura médica en República Dominicana. Dígase que una gente que esté allá cuando viene, y yo conozco gente que vino de fuera y usó ese seguro aquí, que no tiene ninguna necesidad de usarlo, pero ya que estaba gratis, lo usó y le sacó. Claro, porque prácticamente gratis, mi amor. Metían a toda esa gente en el plan subsidiado. Que vive en Estados Unidos. Tiene sentido. Pero además, el SENASA Larimar, que era un plan, o es un plan voluntario, que ofrece servicios de salud a dominicanos residentes en el extranjero para ser usado cuando visiten o regresen a la República Dominicana, y que incluía o incluye cobertura para el afiliado y sus familiares que residan en el país. Así es. Así es. Buenos y días. repatriación del resto. Buenos días. Hablar ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Hello, Manuel Corporán, desde New Jersey. Adelante, New Jersey. Mira, es increíble ver que gobierno tras gobierno, lejos de solucionar los problemas del pueblo, es escándalo tras escándalo. Sí. Yo doy gracias, por lo menos, que tenemos un programa como el de ustedes, que le informa al pueblo de las cosas que suceden, porque hay cosas que también no salen a la luz pública. Y quisiera que en algún momento ustedes tomaran, porque hay un caso que se está dando con nosotros, los que vivimos en el extranjero, que venimos a trabajar como bueyes y que vinimos con la esperanza de algún día irnos de retirada a nuestro país.
Y lamentablemente en nuestro país no hay condiciones para nosotros volver, con todos los escándalos y toda la corrupción que se está dando. Sí. Gracias y que tenga buenos días. Gracias por su llamada. Esa parte la entiendo, Iván, y lo conversamos una vez en privado aquí. Tuve 20 años fuera y lo digo siempre con mucho dolor. No quería volver para acá por 1000 motivos y uno de ellos es, este país, cuando tú vienes de fuera, no te trata amablemente, te trata como una basura. Tú no vienes a hacer un aporte, te tratan mal, pero tratan mal además, como dijo Colombia, a los que están aquí y han apostado por el país. Así es. Increíble. Llamadita, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Hermano, buenos días, bendiciones, Lionel Receta. Receta, estaba perdido, Ay, hombre de Dios. Todo trabajando, hermano, fajado. Adelante, adelante, Leonel. Receta no puede hablar de ese tema. Trabajador comunitario en Santo Domingo Este. Adelante. Pero yo hablo de mi experiencia con mi madre. Sí. Mi madre duró 3 meses interna. Lamentablemente falleció. Entre clínicas y hospitales. Ya ustedes sienten el viacrucis que yo pasé. En la clínica, el seguro Senasa, aparte de la factura, tuve pagado 200,000 de medicamentos que no estaban. ¿Cómo? ¿Por qué? Oigan, de medicamentos que no estaban. Después que te explotan el seguro, que ellos ven que ya no hay cuarto, le dan de alta al paciente sin estar de alta, eso es otra cosa. Y ahí pasó tal con un seguro Senasa, donde yo tenía que buscar 5,000 pesos diarios para comprar medicamentos porque no lo tenía. Entonces el Senasa se está manejando como si fuera un cartel de eso de narcotraficantes. Wow. Lamentablemente a quien afecta eso es al de a pie. Uno que hace trabajo comunitario, ¿sabe? El Via Crucis pasa un día a pie. Porque el de a pie tiene que ir, por ejemplo, a los hospitales. A sabiendas de que tiene un seguro privado, tú vas a un pediatra y te quita 2,000 de diferencia. Y cuidado. Ah, pero usted tiene un pediatra considerado. Que te pase que considera uno, pero tú vas, de ahí el pediatra te manda al laboratorio y las pruebas pediátricas de los niños que te mandan a hacer tampoco te lo cubre el Senasa. Pero de ahí, después que salen los resultados, tú vas a la farmacia, pero oh sorpresa, ahí tampoco te cubren los medicamentos caros. Pero entonces, ¿para qué diablo el seguro? ¿Y qué cubre entonces si no cubre nada? Yo te estoy hablando de una realidad, porque también yo tengo un niño, ustedes saben que yo tengo un niño con la condición del autismo. Sí. No hay forma ahí. Colombia debe saber, tiene experiencia en eso. Y otra cosa por último, por favor, al Marcelino Vélez no aparece una cama para un día al pie. O sea, tú consigues una cama en un hospital de este país. Es un verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, pero no es solo receta en el hospital. Aquí lo que hay que bregar por no enfermarse. Yo acabo de narrarle mi experiencia en una clínica. Aparte de que te tratan malísimo, porque parece que muchas de las enfermeras y hasta las mujeres de cocina odian su trabajo. En el sector salud, la gente debería ser educado para ponerse en los zapatos de un paciente, de que está sufriendo, que está estresado. Aparte de eso, la cuenta sorpresa con la que te salen, aparte de la que te cubre el seguro, pagando tú un seguro. Pero además hay momentos, como pasó la vez que tuvimos el pico del dengue, que no aparecen habitaciones. O sea, nosotros tenemos una situación grave de salud pública y salud privada en la República Dominicana. Aquí lo que hay que luchar por no enfermarse. Y yo digo, ¿por qué no hacemos una campaña de salud preventiva? Aquí no se le enseña a la gente cómo hidratarse, cómo beber agua, qué comer, a cómo controlar el azúcar. O sea, aparte de que es ineficiente el aparato que te recibe cuando tú te enfermo, tampoco hay una política de Estado que sirva para prevenir las enfermedades. Nicolás Castillo, antes de irnos, tiene los datos de cuánto es que cuesta la instalación del Senasa en el exterior y también... Mira, que no me pareció tanto, viéndolo fríamente. Vamos a ver los datos. Quiero, antes de pasar contigo, subrayar la nota de las denuncias que colocan a Senasa en la posición de escándalo que estamos hablando. Habla de unos 400,000 procedimientos autorizados que no se realizaron. Se habla también de un fuerte incremento en la nómina. O sea, que es un combo lo que hay en Senasa.
apertura de oficinas en el extranjero con alto costo y un déficit superior a los 3.300 millones de pesos en el régimen subsidiado, más los atrasos, cerca de un 50% a proveedores que no se le ha pagado. ¿Y cuánto cuesta, Nicolás, la apertura de oficinas en el extranjero? En el extranjero, dice acá que hay 21 empleados en 7 oficinas en la actualidad. Dice que cuenta con una nómina de 415.875 pesos mensuales. Pero esas son todas las oficinas. Bueno, 7 oficinas en el exterior. Ah, pero está barato. Eso dije yo, me Porque pareció. creo que te estás equivocando en la cifra. Creo que eso es lo que dice la información. No, es que, pero Nicolás. Ahora, hay que ver si esos 415.875 son dólares. Ahí me parecía más. Mi querido Nicolás. O sea, ¿te parecía lógico no decir que era en dólares, Nicolás? Bueno, dice pesos. ¿Y dónde dice está, en qué página pesos. está eso? Eso es en el periódico RD Digital. Ok. Sí. Bueno, la cosa es que son 7 oficinas con 21 empleados. Calcúlele a $2.500 cada uno. Son botellas. Yo no quisiera que terminemos como Venezuela. No quisiera que terminemos como Colombia, yo no quisiera que terminemos como Nicaragua. Vamos a ver si enderezamos este barco, vamos a ver cómo es posible que en SENASA haya un combo de irregularidades, aumento de nómina pública en todas las instituciones, porque aquí el dominicano lo que quiere es que gane un amigo para que lo enganche y le busque un salario. Nadie quiere tener emprendimiento, pero cuando hay gente como yo con un emprendimiento, tampoco vemos el apoyo de sectores puntuales. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a emprender. Omar Fernández habló de que quiten el anticipo, porque para los emprendedores tenemos, o sea, aquí hay un sistema ahí para que uno no emprenda. Hay un sistema para que tú quieras ser un parásito que te den un sueldo de un cheque del gobierno. Y un país no puede manejarse así.